el presidente de la República. Y los organismos constitucionalmente autónomos, como su nombre lo dice, lo establecen algunos organismos, como son la RENIEC, la ONP, el Tribunal Constitucional de la República, entre otras instituciones más que son autónomas. ¿Qué quiere dar a entender? Que se rigen por sus propios reglamentos. El MEF de frente les inyecta presupuesto a cada una de estas instituciones. ¿Cómo se organiza el Estado peruano? Tenemos 11 sistemas administrativos. Todas las entidades tienen responsabilidades, pero todas tienen necesidades comunes. Eso es muy cierto. En los sistemas administrativos tenemos la estabilidad, la uniformidad, de forma gerencial. Si funcionan, tenemos que ver la forma que se genere predictibilidad y transparencia, siempre viendo la mejora continua. Si no funciona, tiene costos de transacción y hay ineficiencia. Acá podemos ver las 11 sistemas administrativos, como tenemos abastecimiento, presupuesto, endeudamiento, contabilidad, tesorería, inversión pública, que eso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. También vemos lo que es gestión de recursos humanos, que lo administra y lo ve el sistema administrativo Servir, como la defensa jurídica del Estado, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la modernización de gestión pública, que lo ve la Presidencia del Consejo de Ministros, el planeamiento estratégico, que lo ve CEPLAN, y el control interno, que lo ve la Contraloría General de la República. En esto podemos ver que nosotros, ¿dónde estamos inmersos nosotros? ¿Alguien me podría decir dónde estamos inmersos? ¿En cuál de estos sistemas administrativos nos encontramos? En recursos humanos, en Servir, en gestión de recursos humanos. Luego podemos ver lo que es la modernización del Estado, de la gestión pública del servicio civil. En esto vemos 5 pilares que son importantes en la modernización del Estado. El alineamiento de políticas públicas y planes estratégicos y operativos. Aquí podemos encontrar lo que es el plan estratégico operativo, el POI, que es el plan de organización institucional, el PI, el plan estratégico institucional, el presupuesto por resultados, la gestión por procesos, la simplificación administrativa, la organización institucional, el servicio civil meritocrático, que es Servir, y el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento. Todo esto es orientado al Estado moderno. ¿Por qué? Porque debe ser eficiente, inclusivo, abierto, unitario, descentralizado y orientado al ciudadano, en beneficio al ciudadano. Luego vamos a ver los pilares de las políticas públicas estratégicos y operativos. Como vemos, el gobierno regional, nacional y local. Vemos 4 pendientes, en la cual señalan el enfoque del servicio al ciudadano, la determinación de objetivos estratégicos a mediano plazo, que define los cursos de la acción de un esquema multianual, los planes de desarrollo concertado, el planeamiento estratégico institucional, como les fui comentando anteriormente, está articulado por el POI, que es el plan operativo institucional que todas las instituciones públicas lo deben de realizar, con los planes de otras entidades y también el plan operativo institucional, como debe estar articulado en el PI, el plan estratégico institucional, como los planes de otras entidades en las líneas. El segundo pilar es el presupuesto por resultados. Acá vemos lo que es la política de modernización, que busca más que todo la disciplina fiscal, la adopción de un programa presupuestal, más que todo es la básica del programa de presupuesto y una herramienta de priorización, de transparencia de información, que permite identificar la población de objetivos que beneficia a cada programa específico, que vincula los productos y resultados de las entidades que pueden proveer y satisfacer las demandas de los ciudadanos.
En este campo lo podemos ver en lo que es el gobierno nacional, regional y local. El tercer pilar es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Acá vemos la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional. ¿Qué es lo que nos da la gestión por procesos? Es el fin de las entidades que nos brinda servicios de manera más eficiente y eficaz. Esa es la gestión por procesos que nosotros debemos tener como objetivos. Y la simplificación administrativa es eliminar de forma gradual los obstáculos innecesarios o más que todo burocráticos. O como la organización institucional que una vez definidos los objetivos y prioritarios los procesos, la entidad debe organizarse de manera adecuada para llevar adelante los procesos y alcanzar los resultados esperados en la entrega de bienes y servicios de su responsabilidad. Como organización institucional podemos ver cómo alcanzar los resultados esperados y la entrega de bienes, por ejemplo, ¿no? Podemos ver el pago de bienes y servicios para el personal por terceros, que es como parte de organización institucional, que ustedes lo deben de saber. También el cuarto pilar, el servicio civil meritocrático, que es la reforma del servicio civil. A esto es lo que me han llevado ustedes a la hora de que me han permitido ahondar en sus sentimientos, en lo que ustedes piensan y lo que ustedes han pasado en sus anteriores centros laborales. ¿Por qué? Porque el servicio de la reforma del servicio civil se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Estado que beneficia a los ciudadanos, basándose en principios de mérito, igualdad de oportunidades. Acá voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes me ha relatado que han sentido discriminados, que se han sentido vulnerados, que se han sentido menos en sus actividades realizadas. Para todo esto les digo que ustedes no están en una institución cualquiera, están en la Decana de América. No cualquiera trabaja en la Decana de América. Un aplauso para ustedes, por favor. Y la reforma del servicio civil nos orienta a que nosotros evolucionemos en las formas, en lo que es los límites de la educación. Que nosotros siempre, como dijo el doctor Quirós, que debemos no solamente quedarnos ahí, sino enfocarnos a seguir cada vez más y ambicionar a obtener puestos de funcionario público. Como dice el servicio civil meritocrático, es un conjunto de medidas institucionales para las cuales se articula y se gestiona los servidores públicos que tiene como propósito principal el servicio ciudadano. La idea de lograr la profesionalización de la función pública en todos los niveles de gobierno, de modo que se atraiga con personas calificadas para los puestos. En este caso, señores, no solamente abarca la experiencia, sino también nosotros como empleados públicos debemos de brindar un mejor servicio, también esforzándose académicamente para tener mejores herramientas de cómo desenvolvernos mejor en nuestro ámbito laboral. Aparte, una manera de atraer personas calificadas para los puestos clave de cada institución y se priorice la meritocracia del acceso, promoción, evaluación y permanencia en el sector público. El quinto pilar, lo que es el sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. El proceso de recoger, el sistema de información es el proceso de recoger, de analizar, de organizar los datos con el objetivo de brindar una información útil para la toma de decisiones. Lo que es respecto al sistema de seguridad y evaluación es el seguimiento para verificar las actividades programadas que están realizadas de acuerdo a lo previsto y el muestreo de datos que permita saber cuándo estamos cerca de alcanzar el objetivo. Esto en base a análisis de datos, encuestas, para determinar cuál es la evaluación que queremos llegar.
lo que es la gestión del conocimiento, para identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión y su relación con los resultados, a fin de facilitar a través de la información pertinente el trabajo de los funcionarios públicos. Los tres ejes de la Política Nacional de Memorización. Tenemos el gobierno abierto, el electrónico y la articulación interinstitucional. ¿Por qué gobierno abierto? Porque es accesible a todos los ciudadanos. Gobierno electrónico, porque usa todas las tecnologías de la información. ¿Y por qué articulación institucional? Porque se pone en juego los mecanismos efectivos de coordinación y cooperación. Acá les he adjuntado un pequeño videíto para que lo puedan visualizar. A ver si me apoyan, por favor. Sí. No, retrocede. En el dibujito, por favor. En el dibujito, ahí, en el dibujito, ahí. Ya, en el link. Ahí está. Ya. Clic, por favor, para que empiece. Calcular científicamente, ni se puede construir desde la economía, ni desde la política. Se construye desde la ética. En los últimos 30 años, la ética aplicada se ha convertido en un saber relevante, en un saber importante que surge de la realidad social y que viene a cubrir necesidades sociales. ¿En qué sentido? Pues en el caso de la gestión pública, por ejemplo, es muy importante la ética porque el sostenimiento de las democracias no solamente depende de que existan un conjunto de procedimientos, unos partidos políticos, unas elecciones regulares, una división de poderes, sino que depende fundamentalmente de que la ciudadanía crea que viviendo bajo ese orden de cosas puede realizar su proyecto de vida, puede desarrollarse como ser humano. Se necesita entonces una relación de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Pero ¿cómo se teje la confianza? ¿Qué es la confianza? La confianza es un valor, es un intangible. La confianza no se puede calcular científicamente, ni se puede construir desde la economía, ni desde la política. Se construye desde la ética y se construye en el día a día y en el funcionamiento diario de nuestras instituciones. Por esa razón, es fundamental que los profesionales que trabajan en el sector público se capaciten en el ámbito de la ética, que conozcan cuáles son los fines de su organización. Si yo trabajo en educación, si yo trabajo en salud, tengo que saber cuáles son las finalidades en materia de salud y educación con las que debo cumplir, cuáles son los derechos y responsabilidades que debo proveer a la ciudadanía, cómo debe ser esa relación. Pero también tengo que conocer cuáles son las necesidades más urgentes de la sociedad peruana en materia de derechos fundamentales. Y es muy importante también que sepa qué significan los valores de la democracia, porque estos valores no son asuntos vacíos, los valores no están vacíos de contenido, los valores los encarnamos día a día. De manera de que la ética es un saber racional que nos va a permitir orientar la acción y tomar decisiones pensando siempre en el largo plazo. ¿Qué nos permite hacer la ética entonces en el día a día institucional? Pues nos permite solucionar conflictos, nos permite tender puentes entre posturas distintas. En las sociedades plurales de hoy en día, pues no todo el mundo piensa de la misma manera. Hay posturas morales muy enfrentadas, hay diferencias en cuanto a la percepción de lo que es justo, injusto, bueno y malo. Y el saber ético lo que nos permite es tender estos puentes, pero además nos permite innovar, nos permite crear. Allí donde la tradición, la famosa frase de aquí siempre se ha hecho así, allí donde la tradición ya no funciona para resolver los problemas, allí donde la autoridad tampoco nos da soluciones buenas, el saber ético, gracias a ese carácter reflexivo que tiene, nos permite generar acuerdos y nos permite tomar decisiones responsables. Además permite construir una cultura corporativa de la responsabilidad. Hay un clima ético en las organizaciones, una manera de hacer las cosas. Y cuando los empleados de la administración pública se han entrenado éticamente, pueden hacerse conscientes de ese clima ético y lo pueden transformar. La ética permite además construir voluntades comunes.
Y para ello nos brinda un conjunto de herramientas, nos brinda un conjunto de métodos de toma de decisiones, de principios, nos permite reflexionar sobre esos valores de la democracia, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la tolerancia, pero no con términos grandilocuentes, no, sino pensar cómo se encarna la libertad en el día a día, cómo promuevo la libertad del otro y cómo me hago yo a mí mismo libre. ¿Qué significa todo eso? Además, la ética cuenta con un conjunto de herramientas, como los códigos éticos, las auditorías éticas y los comités éticos, que permiten introducir cambios importantes en las organizaciones. Yo creo que es un saber fundamental en el siglo XXI que permite hacer frente a las necesidades actuales de nuestras sociedades cambiantes, en sociedades globales, donde los estados soberanos se están transformando permanentemente, y creo que es un saber que permite que la ciudadanía se apropie de su propio destino y que construya instituciones fuertes que sostengan la democracia para el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Gracias. Ahora vamos a ver lo que es ética de la función pública. ¿Qué podemos ver por ética? A ver. Ya. Tenemos como deberes de la función pública la neutralidad, la transparencia, la discreción y el ejercicio adecuado del cargo. ¿Qué podemos ver por transparencia? Que tenemos que ejecutar todos los trabajos de manera transparente. ¿Qué podemos ver por neutralidad, imparcialidad económica? Por ejemplo, un ejemplo, en el área de recursos humanos, no sé quién labora en ejecución de sentencias, no sé si habrá por acá, cuando elaboran documentos con beneficios económicos, yo no puedo estar determinando a quién le voy a generar el beneficio primero. Si es un amigo que conozco, una alta autoridad, simplemente se hace por orden de llegada. Eso quiere decir la neutralidad, los deberes de la función pública, porque ustedes son empleados públicos sujetos a los deberes y obligaciones de la función pública. En lo que es la discreción, si yo trabajo en el área de registro de legajos, yo no puedo divulgar a mis compañeros las amonestaciones o sanciones que haya tenido cierto servidor público. En eso se entiende la discrecionalidad. El ejercicio adecuado del cargo. Yo no puedo ejercer beneficio por mi cargo, en el sentido de que no debemos generar represalias por el simple hecho de adoptar un cargo alto y tener subordinados a mi cargo. El uso adecuado de los bienes del Estado. Si a mí como empleado público me asignan una computadora, una silla, una carpeta, un mouse, yo tengo que hacer lo diligentemente posible para tratar en el mismo sentido que me lo han entregado los materiales de mi institución, tratarlo como si fuera mío. Por eso es que dice, debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que fueran asignados para el desempeño de funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Como lo que pasa en la mayoría de instituciones públicas, no hay muchas hojas bond y no se puede estar derrochando el papel. Aparte, la responsabilidad. Todas las personas deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral. Si yo tengo la responsabilidad de enviar, por ejemplo, hace poco tuve un problema de tener la responsabilidad de enviar todos los expedientes pensionarios a la Oficina de Normalización Provisional. Si mi horario es hasta las 5 de la tarde, yo no me voy a ir dejando toda la responsabilidad para el día siguiente. El hecho que yo tengo un horario de 8 a 5 no quiere decir que llegan las 5:15 y me retiro de mi establecimiento laboral.
porque por encima de todo está la responsabilidad, la eficiencia, y ahí se conoce la clase de trabajadores que somos, porque estamos comprometidos, nos sentimos comprometidos, somos responsables y no dejamos las cosas tiradas a medias. A eso es los deberes de la función pública. Las provisiones éticas del empleado público, como mantener intereses en conflicto, obtener ventajas indebidas, realizarles actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada a políticas o candidatos, presionar, amenazar o acosar. Mantener intereses en conflicto. Por ejemplo, intereses personales o intereses laborales o económicos. Si es que en el sentido de que si tenemos deberes y funciones a cargo. Si yo tengo a cargo cierto material privilegiado, yo no puedo divulgar esos documentos, porque yo estaría conflictuando con los intereses de la institución pública. Aparte, son intereses personales y laborales. Para obtener ventajas indebidas, por ejemplo, si viene a mí una persona y me solicita la elaboración de un documento, ¿es factible recibir dádivas? No es factible recibir dádivas, porque es mi trabajo por el cual recibo una remuneración. A eso vemos lo que es obtener ventajas indebidas. Es mi trabajo por el cual yo no puedo recibir ninguna dádiva, ningún regalo, ninguna ventaja. Realizar actividades de proselitismo político. Dentro del ambiente laboral no puede existir proselitismo político. Fuera del centro laboral es otra cosa. Hacer mal uso de información privilegiada de políticas o candidatos. Condición del ejercicio del cargo que desempeña, ni debe tener uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Por ejemplo, cuando se acercan elecciones y yo opto por determinar el orden de los candidatos, ese tipo de información no puede ser divulgada. La forma como se presiona o amenaza y se acosa contra los servidores públicos o subordinados que pueden afectar la dignidad de la persona, a inducir o realizar acciones dolosas. Por ejemplo, yo asumo un cargo y a mi subordinado le exijo que haga ciertas funciones que no están acorde al Código de Ética de la Función Pública. Como personal administrativo debemos de tener en cuenta cuáles son los deberes, obligaciones y las prohibiciones para no caer en este tipo de abusos que algunos funcionarios usan para beneficiarse, teniendo en cuenta que el servidor no tenga conocimiento del Código de Ética de la Función Pública. Por eso es bueno la capacitación constante. Acá vamos a ver la línea de tiempo de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información. Podemos visualizar que desde el año 2017 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. A partir del 2018 se crea el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y a partir del 2019, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que está a cargo de la supervisión y cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Con respecto a los derechos fundamentales en la Ley de Transparencia, este está asignado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política, donde señala textualmente que todas las personas tienen derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera a recibirla de cualquier entidad, dentro del plazo legal, con el costo que suponga pedido
y exceptuando las informaciones que afectan la intimidad sexual personal y las que exprese se excluyan por ley o por razones de seguridad personal. La finalidad: promover la transparencia de actos de Estado y regular el derecho fundamental al acceso de información consagrado en la Carta Magna. Los principios del acceso a la información pública: que sea universal, que es para todos, que tenga máxima divulgación, toda vez que la presión de la entidad, todos deben mantener su publicación en el portal estándar, por escrito justificado, sea por escrito, motivación adecuada de la negativa, que sea por escrito justificado, expresando las razones, la prueba del daño, acreditando meridianamente, y la segregación de la información, permitir el acceso a la información del documento que sí tiene acceso público. También podemos ver que es de forma gratuita, solamente se paga los gastos que genere, los gastos de reproducción que indefectiblemente deben estar ubicados en el TUPA. En la oportunidad, la calidad de información, la interpretación favorable y el procedimiento sencillo y célere. ¿Por qué la gratuidad? Porque es gratuito. La oportunidad, porque tiene un plazo. La calidad de información, porque debe ser cierta y precisa. La interpretación favorable, porque garantiza la satisfacción. El procedimiento sencillo y célere, porque garantiza el ejercicio del derecho. ¿A quiénes se les puede pedir la información? A todas las instituciones públicas. ¿Cómo puede ser solicitada? De forma virtual y presencial. Debe constar de nombres, apellidos, DNI, dirección y firma. ¿Quién es el FRAI? El FRAI es la persona dedicada a la responsable del acceso a la información. Es el funcionario responsable del acceso a la información designado por el funcionario que tiene en su poder mediante acto resolutivo. Plazos de atención de solicitudes. Si presentamos una solicitud de acceso a la información pública, tiene 10 días hábiles para la entrega de información del solicitante. Si no consideran estos 10 días, se considera denegado su pedido. 2 días tiene para prorrogar su pedido. En caso de que esta persona no haya comunicado de manera clara o presente una falta de capacidad logística y operativa por la cual no puedo seguir con el trabajo, o una falta de recursos humanos, o la falta de información solicitada. De repente nos piden un legajo a nosotros y no contamos con ese legajo en nuestra oficina y tenemos que ir en búsqueda de ese documento, esa información en otra entidad. ¿En qué consiste la subsanación? Tenemos 2 días para subsanar dicha subsanación. Dicha subsanación puede ser porque no cumple con el nombre, el documento de identidad, el domicilio, la firma, y siempre y cuando la persona lo subsane, se puede proseguir a entregar la información. En caso de que no se le obtenga la información, esta persona puede apelar por la denegatoria de acceso a la información, ya que son 15 días para que pueda interponer su recurso de apelación y posteriormente ser elevado al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Finalmente, posteriormente, cuando llega al tribunal, tiene 10 días para ser resuelto. ¿Cuándo se puede denegar? Cuando esa información no tiene la obligación de generarla, o si no, cuando posee información pero de su publicación, haberla denegado toda vez que no cuenta con los recursos humanos o los recursos de reproducción. También cuando se han agotado las acciones para obtenerla a fin de brindar una respuesta al solicitante. Y si la información está dentro de las excepciones.
¿Por qué está dentro de las excepciones? ¿Qué no está permitido? Cuando es respecto a la solicitud de intimidad personal, seguridad nacional, integridad territorial. Sí. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Soy el licenciado Miguel Ardiles. Muchas gracias por la participación, ¿no? En el cual buscamos una integración rápida y efectiva de cada uno de ustedes en la Universidad San Marcos. Se les ha procedido a pasar una encuesta, ¿no? En el cual buscamos medir nuestro taller de inducción. Se les sugiere que al momento de terminar la encuesta puedan dejar esta encuesta en la mesa, ¿no? Que está al costado de la puerta, ¿sí? Por favor, eso es lo que quería comunicarles. Muchas gracias. Bueno, seguimos. ¿Por qué algunas informaciones no están exentas con lo que no es permitido como responsabilidades y sanciones y la tasa aplicable? Como lo no permitido, se les dijo, no se puede acceder a dicha información cuando afecta a la intimidad personal, cuando está en contra de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad jurídica. En cuanto a las responsabilidades y sanciones, estas sanciones pueden ser por delitos graves, incluso puede tener persecución penal. La tasa aplicable, como bien lo dije, esto tiene que tener una tasa de reproducción y eso tiene que estar en el texto único de procedimiento administrativo de cada institución. El hostigamiento sexual en el ámbito laboral, lo que estaban manifestando en la dinámica algunos de sus compañeros. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Es la conducta física, verbal, reiterada de naturaleza sexual que vulnera la dignidad, la intimidad, integridad y libertad sexual del trabajador. Tenemos 3 elementos de hostigación sexual: la conducta, el sometimiento y el rechazo. ¿Por qué? Porque esta conducta bien puede ser física o verbal. El sometimiento del hostigador siempre cuando accede a una persona que es subordinada, del sexo opuesto o también puede ser del mismo sexo. Y rechazo es cuando la víctima en reiteradas oportunidades ha manifestado su rechazo. ¿Quiénes están involucrados? El hostigador y el hostigado. Existen 2 modalidades, el típico y el ambiental. El típico es que aprovecha su posición de autoridad y el ambiental que no tiene un rango superior al tuyo, pero que ocasiona un perjuicio en tu ambiente de trabajo. Puede ser de línea recta. La presentación de queja de hostigamiento sexual, para los que se da a continuación. Pueden ser, de ser necesario considerados los criterios de integridad, proporcionalidad y necesidad, la autoridad puede dictar las siguientes medidas cautelares temporales a favor de la víctima: la rotación del presunto hostigador, la suspensión temporal, la rotación, el impedimento de acercarse y la asistencia psicológica. ¿Cómo enfrentar el hostigamiento sexual? Mediante denuncia. Podemos denunciar de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios que todas las instituciones públicas tenemos. ¿Cómo? Como empleado público debemos de comunicar los actos contrarios a la norma ante el jefe de recursos humanos. Cualquier persona que considere un servidor civil está sometido a una falta disciplinaria. Como ustedes son empleados públicos, están sometidos bajo cualquier sanción de falta disciplinaria en caso de que ocasionen alguna conducta indebida, ¿no? Esta denuncia la pueden formular hasta la Secretaría Técnica. La denuncia lo pueden generar ante la Oficina de Recursos Humanos para que dicte las medidas de protección correspondientes y la Secretaría Técnica emite un informe de precalificación dentro de los 15 días calendarios de conocido el hecho. Tenemos 2 fases, que es la fase instructiva y sancionadora.
La fase instructiva se le comunica, se le notifica al trabajador del inicio del proceso. Y la fase sancionadora ya recepciona el informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina su sanción o no al lugar de la falta disponible el archivo del procedimiento. La erradicación de la violencia sobre la mujer. El objeto de la ley es prevenir, atender, erradicar y sancionar. El propósito: asistencia, protección inmediata de las víctimas, reparación de los daños ocasionados a las víctimas y reeducar a los agresores. Los principios rectores de la Ley 303/64 es el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, la debida diligencia, la intervención inmediata y oportuna, la sencillez y oralidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. También tenemos que el principio de intervención inmediata. ¿Por qué? Porque se actúa de forma oportuna. El principio de sencillez y oralidad, porque no consideran el mínimo formalismo. ¿Cómo se erradica la violencia de la mujer? Tenemos 6 enfoques: de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y género relacional. Los 6 enfoques, el enfoque de género es de acuerdo a las circunstancias aritméticas entre la relación del hombre y la mujer. En lo que vemos acá la definición de violencia contra la mujer, tenemos al grupo familiar, que la acción o la conducta puede ocasionar muerte, daño, sufrimiento físico. También los sujetos de la protección es las mujeres durante el ciclo de vida, el grupo de miembro familiar, las niñas, el adolescente, el adulto mayor. Los tipos de violencia: violencia física, psicológica, sexual, violencia económica o patrimonial. ¿Cómo es la patrimonial? Menoscabo de los derechos económicos, posesión o tenencia de propiedades de sus bienes, la pérdida o sustracción, la retención de apropiación ilícita de objetos. Erradicación de la violencia de la mujer, podemos ver que se produce en espacios públicos y privados. El hostigamiento sexual también en el ámbito laboral, la trata de personas, la violencia en los centros educativos, establecimientos de salud, en la comunidad. También se puede generar las denuncias. Esto puede ser de forma escrita o verbal, interpuesta por la persona perjudicada ante la policía. ¿Para qué? Para que los juzgados de familia cumplan sus funciones dentro de las 24 horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. Las medidas de protección: el retiro del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento, provisión de comunicación con la víctima, inventario sobre sus bienes, cualquier otro requerimiento para la protección de integridad personal y la vida de sus víctimas. Medidas de protección: incumplimiento de protección que desobedece, incumple y resiste, y a esto se suscita la comisión de un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. El proceso tiene 72 horas después de la denuncia formulada, que puede ser en la comisaría del sector. Posteriormente, el juzgado de familia evalúa el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección. Una vez finalizada la acción penal, tiene 2 tipos de sentencia: absolutoria y condenatoria. El sistema de control interno de las entidades del Estado. Conocemos todos que el control está en todas las actividades y acciones que realizamos. Existen siempre control sobre nosotros, también existen siempre algunas que podemos controlar. Control proviene del término francés control y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También podemos ver que la ley 27.785 consiste en supervisión, la vigilancia y la aplicación, la eficacia, eficiencia, transparencia y economía de los actos de resultado de la investigación pública. Y tenemos como tipo de control gubernamental el control interno y el control externo. Las normas de las políticas es supervisar, vigilar y verificar.
el uso de bienes y recursos del Estado de forma eficiente y eficaz. Tipos de control interno, simultáneo y posterior. El control interno es un proceso de gestión integral, continuo y dinámico, es inherente a cada una de las funciones realizadas, se traduce en un mecanismo de verificación, supervisión y vigilancia. Responsables del control interno es el titular de la entidad, el órgano u unidad orgánica de responsable de implementación, otros órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación del control interno. Como nos pueden pedir, por ejemplo, en área de recursos humanos, la implementación de declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas de los funcionarios públicos. Eso nos pueden pedir de forma periódica, también de intereses, porque es parte de la obligación del Estado y las instituciones públicas que todos los funcionarios públicos y servidores que tienen a su cargo ejerzan su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, tanto como la de desintereses. En eso se genera también el control del sistema de control interno. También veo las funciones de los responsables que dirigen y supervisan la función, coordinan con otros órganos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.